Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Y que también aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live, también Dios les siga prestando esa oportunidad de sintonizarse de esta manera y poder así escudriñar también de la palabra de Dios. Vamos a continuar este servicio de alabanza hablando de los hechos redentores de Dios, the redeeming acts of God. Y esto, hermanos, estará basado en el libro de Salmos, capítulo 40, versículos del 1 al 3, the book of Psalms, chapter 40, verses 1 through 3. Dice así la palabra de Dios, Salmos 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta tarde por habernos permitido la vida, la salud y todas las bendiciones infinitas que derramas en nuestras vidas sin merecer ninguna de ellas, Señor. En especial la bendición de ser hechos tus hijos adoptivos. Sigue proveyendo los medios, Señor, para que podamos persistir en tu verdad y no desanimarnos, sino al contrario, continuar peleando esta buena batalla de la fe, Señor, hasta el día en que tú nos llames a cuenta, Señor. Pedimos por aquellos hermanos que no pudieron estar bien entre nosotros, sígueles cuidando, si es que están enfermos, recupérales, dales la sanidad necesaria, aquellos también que están en camino o vendrán en camino, sígueles tú también, Señor, cuidando en sus viajes y donde quiera que estén, para que también lleguen aquí a su destino, Señor, si así tú lo permites. No nos dejes de tu mano y permítenos predicar tu evangelio a aquellos que están desesperados, aquellos que te buscan, que claman ante ti, Señor, y haznos a nosotros los medios para llevarles esas buenas nuevas de salvación. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos. Sé con todos aquellos que siguen, Señor, en aquellos países con guerras, que siguen sufriendo, Señor, y que tú les cuides, les des la paz que necesitan y puedan, Señor, seguirse congregando aquellos hermanos de tu iglesia, Señor, que también están pasando por estas situaciones, que no pierdan la fe, Señor, y recordando que tenemos algo mucho mejor después de este mundo. Perdona nuestras ofensas, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Aquí en el Salmo 40, hermanos, pues es atribuido al rey David. Se cree que David lo escribió después de la rebelión de su hijo Absalón, después de su restauración al trono. Por lo tanto, el contexto histórico de este salmo es bastante importante para valorar la riqueza de su contenido y lo que significó para su autor. Pero ¿qué es lo que más resalta, hermanos, en los primeros versículos? Las intervenciones divinas que David reconoce haber visto manifestadas en su vida. Y en ello vamos a meditar, hermanos, a lo que Dios hizo en la vida de David, que lo ve como esos hechos redentores de parte de su Dios. Y dice el versículo 1, como leíamos, Él se inclinó, dice, a mí. Se inclinó a mí. Por la primera parte del texto uno se da cuenta que David se había encontrado en una situación que era bastante difícil. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se necesita mucha paciencia cuando la crisis es larga, es prolongada. Y todos y cada uno de nosotros quizás hayamos pasado por eso. Mucha paciencia. La traducción original que dan los hebraístas y a la primera parte del texto es esperando, esperé. Fíjense, esperando, esperé. Cuando dice
pacientemente esperé. En el idioma hebreo, esperando, esperé. Y llama la atención que el salmista esperaba en Jehová. Y dice ahí, pacientemente. Estaba David muy sumido en problemas. Imagínense la rebelión de su hijo Absalón, que quiere usurpar el trono, que se acuesta con sus esposas, sus concubinas, a pleno día. Todo eso había sido profetizado ya, como parte de su consecuencia, por haber, hermanos, tomado a la mujer de Urías Eteo. Subido en problemas, y luego viene la sublevación de este hijo de él, Absalón. Sumamente difícil, prolongada, y por eso esperando, esperé. Y Dios se inclinó a él, dice ahí, ¿verdad? Esperando a Jehová, las fuerzas se le habían agotado, su mismo hijo se había otra vez rebelado contra él. El mismo ejército se había puesto en contra de él. Fíjense, algo que a veces nos olvida. El mismo ejército del rey David se había ido, ¿verdad?, con su hijo Absalón, lo había traicionado. Su último y único recurso ahora, pues, era Dios. Era Dios. El mismo David escribió en otra ocasión, ahí en Salmos 27:10, Psalms 27:10, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, dice, me recogerá. Como un niño que dejan a veces en las calles o en la puerta de un hogar, ¿verdad? Con todo Jehová me recogerá. Viene Dios y se inclina. Las palabras, como dice ahí, ¿verdad?, y se inclinó hacia mí, son sugestivas, sugieren que Dios descendió hasta el mismo sitio donde él se encontraba, se inclina a donde estaba para escucharle. Así como se ha inclinado siempre a nuestras vidas, hermanos, a cada uno de nosotros, cuando nos escucha, estamos en situaciones difíciles de mucho dolor, ahí está Dios. Aunque nadie más te anime, hermano, hermana, aunque nadie te dé un texto o palabra de ánimo, ahí está Dios. Gracias a Dios por él. Que podemos confiar en él, que él todavía se sigue inclinando a cada uno de nosotros. Antes de alzarlo al sitio donde él quería que el salmista estuviese, sin embargo, Dios bajó a encontrarlo en la postración donde se encontraba. Cuando estamos bien sumidos en problemas o en desesperación o en desánimo, viene Dios y se inclina y nos oye ese clamor. Dios siempre nos busca en el lugar en que nos encontramos. ¿Se acuerdan de esa oveja perdida ahí en Lucas 15, 4 y 5 también? Ahí en Lucas, vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 15, versículos 4, 5. Dice así la palabra de Dios. Luke chapter 15, 4 and 5. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿qué? Gozoso. Y luego, si ustedes se brincan ahí al 10, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando viene, hermanos, esta comparación, ¿verdad?, acerca de los que vienen y se arrepienten, como cada uno de nosotros que ya hemos venido a ser bautizados al perdón de sus pecados. Estamos como ovejas descarriadas y vinimos a Él y Él nos toma. Él va y nos busca también, ¿verdad? Primeramente nos va y nos busca hasta donde estemos y tiene ese gozo. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y viene ese gozo allá en los cielos. Así también David tuvo ese gozo cuando Jehová se inclinó a él. Y sigue diciendo otra vez, veamos a Salmos 41. Psalms 41 dice que hizo más. Y oyó mi clamor. He heard my cry. Uno de los testimonios más notables en los Salmos es que Dios oye el clamor de los suyos. De los suyos. Dice ahí en Salmos también 6, 8 y 9. In the book of Psalms also chapter 6, verses 8 and 9. Y eso es lo que dice Dios: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad.
porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. El salmista David diciendo: gracias a mi Dios porque Él ha escuchado mi llanto, mi ruego, mi oración. Y qué bonito se siente cuando Dios finalmente nos escucha. Cuando Dios finalmente demuestra: mira, esto es lo que tú estabas pidiendo, Jorge Chávez, aquí está. Te lo he concedido. Y más cuando es algo en el sentido espiritual, más que algo carnal, físico, material, algo que es espiritual y que estabas anhelando, y viene y llega a tu vida finalmente. Y llega esa restauración quizás que tú también y yo estábamos anhelando. Oyó mi clamor. El deseo dice también en Salmos 10, 17, Psalms 10, 17. Salmo 10, 17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. ¿Cuál es la clave ahí en ese versículo? La humildad, el deseo de los humildes. Tú has oído. ¿Qué clase de corazón tenemos, hermanos y amigos? ¿Un corazón humilde o un corazón lleno de vanagloria? Yo me lo merezco todo. ¿Por qué Dios no me ha respondido? Sacamos a Dios, ¿verdad?, de donde lo tenemos a veces escondido para que nos ayude, pero cuando lo necesitamos ahí como en un closet, cierre la puerta y no te necesito ahorita, Dios. Vienen las situaciones apremiantes y otra vez abrimos la puerta: Dios, otra vez yo te necesito. David, hermanos, había entendido esto y por eso tuvo que humillarse ante Dios. ¿Qué dice? Sí, todo esto es parte de mi consecuencia. ¿Y qué duran las consecuencias? Las consecuencias de David en su familia real, todo lo que sufre después. ¿Cuántas veces pensamos que Dios no atiende, hermanos, nuestras oraciones? Y si nos ponemos a ver, quizás a lo mejor sí no las está atendiendo porque nuestro corazón no está dispuesto de la manera que debe de estar, ¿verdad? Un corazón humilde, Dios no lo rechaza. Luego vemos su bendición. Luego viene y cae sobre nosotros. Nos sentimos como José en Egipto, quizás desamparados, sin saber que el Señor está a nuestro lado todo el tiempo. En Génesis capítulo 39, versículos 21 y 23, fíjense lo que dice en Genesis 39, 21. Dice así la palabra de Dios. ¿En qué situación estaba José realmente, verdad? Y dice el versículo 21: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Lo acababan de meter a la cárcel, dice ahí, ¿verdad? Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Después de haberlo metido en la cárcel, dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Fíjense, ¿cómo debe haber estado José? Nos preguntamos, ¿verdad? En la cárcel. Yo no he estado en ninguna cárcel, pero ya no más me puedo imaginar. Más en aquellos tiempos, las cárceles de aquellos tiempos no son iguales a las cárceles de hoy, ¿verdad? Y siendo inocente, pero ahí estaba Dios y le seguía confortando y le dio gracia en los ojos del jefe, dice de la cárcel, le extendió su misericordia. Extended. O sea, extenderse es más que de aquí cerquita, ¿verdad? Puedes estar muy lejos y hasta allá te lleva la misericordia. Dios te extiende. Por más que esté pesado ese problema por el cual tú y yo estemos pasando, Dios extiende su misericordia. Si tienes ese corazón, humilde. Ahí está la clave. Nos sentimos a veces quizás como Ana. ¿Se acuerdan? Ana, desamparada por Dios sin saber que Él tiene una gran respuesta para nuestra vida. Sufriendo, no tenía hijos, no podía tener hijos, estéril. Ana. En 1 Samuel 1:17, fíjense lo que dice, 1 Samuel 1:17, primera de Samuel
1:17. Dice así la palabra de Dios. Dice, Elí respondió y dijo: ven paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí pensaba que estaba ebria, que estaba borracha, que estaba hablando sola y estaba llorando. Hablaba en su corazón, dice el versículo 13, verse 13, solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y por eso Elí dice, la tuvo por ebria. Y le dice Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. A veces así juzgamos también nosotros, ¿verdad? Sin saber las cosas. Y empezamos a hablar y a decir y a condenar, y es todo lo opuesto, pero ya uno ya pasó juicio, ¿verdad? Así Elí también. Cuidado, hermanos, con pasar juicio antes de tiempo. Tenía ese dolor. Y por eso ya cuando ella le explica: he derramado mi alma delante de Jehová. I have poured my soul before my Lord. That's what she was doing. Es lo que estaba haciendo Ana. Y ya que entiende Elí cómo se debe sentir, ¿verdad? Ojalá que Dios te conceda, ¿verdad? Ve en paz, dice, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Le pide su hijo, el primero de los grandes profetas, Samuel. Y se lo entrega a Dios, tal y como ella dijo. Si tú me das un hijo, yo te lo entrego para tu servicio. Oyó mi clamor. Así también nosotros, hermanos, por eso entendemos lo que dice Romanos 8:28, Romans 8:28, muy conocido, ¿verdad? En Romanos 8:28 leían esta lectura los hermanos allá, hermanos Anglus, y parte de ella. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tarde o temprano Dios te muestra esta situación por la cual estás pasando tenía un propósito, pero tú no lo veías, Jorge Chávez, porque estabas muy desesperado. En vez de confiar en Dios, este es el propósito. ¿Ya entendiste, Jorge Chávez? Sí, Dios, perdóname por ser tan desesperado. Él siempre oye nuestro clamor cuando nuestro corazón es humilde. Y luego sigue diciendo, otra vez vayamos allá, hermanos, a Salmos 40, el versículo 2, Psalms 42, y me hizo sacar ese del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios no solamente se inclinó y oyó, sino que además sacó a David de la condición en que se encontraba. Esta condición la ilustra David con la figura de un pozo, el pozo de la desesperación. Ante los calabozos, especialmente también allá, ¿verdad?, en las cárceles, eran pozos. Y ahí los echaban, y a veces tenían lodo, y ahí te atorabas, y ahí te quedabas. A veces pues pensabas que te ibas a morir ahí de tanto lodo que había. Te llegabas hasta la boca a veces. Esa es la desesperación en la cual estaba David. Pozo también se puede traducir también como una olla. Una olla. Algo que tenía lisas las paredes de tal manera que era imposible salir. No te podías, hermanos, de ir, ¿verdad?, subiendo y agarrándote del cual si estaba todo liso. Qué fea condición, ¿verdad? Por más que rasque el hombre, su pecado permanece, y ahí te quedas en tu pecado y quieres salir. No puedes, en Cristo no puedes. No puedes. ¿Quieres tú de sí mismo salirte, agarrarte de como tú puedas y lo que tú pienses y lo que te dicen tus amistades y el Facebook y el Instagram y el TikTok y lo que tú quieras? No vas a salir de ese pozo de la desesperación. No puedes sin la sangre de Cristo. Del pozo de la confusión, confundido, imagínense, sin luz, sin nada, bien atorado ahí. Confused, right? Wow. ¿Quién quiere estar ahí, hermano? Todos los pozos son oscuros, sofocantes, son como una trampa en la cual uno cae y de la cual no se puede librar. Así se sentía David. Se resbalaba a cada instante del lodo cenagoso. Cenagoso. No solamente el pozo era difícil de escalar, sino que su piso era falso. Es lo que significa cenagoso. Falso, a falsa floor.
Pensabas que ahí estaba y no, te sumías. Entre más intentaba la salida, más se hundía, como la arena movediza, ¿verdad? Que te mueves mal y te vas sumiendo y no sabes. Era como una telaraña también. Entre más se movía, más se enredaba y ahí viene la araña. Esta vez de los animalitos, de los insectos que caen en las telarañas y ahí están, se quieren y dan vueltas. No, pues no, como lo quisieron más avisarle a la araña que había caído una presa y era la araña, pues los comen. Así es Satanás, hermanos. Así es la red de Satanás, desesperación, para que obres locamente. Y ahí estamos y no podemos salir. Y no puedes salir de esa red de Satanás, a menos otra vez por la sangre de Cristo, nada más, que te limpia de tus pecados. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó de ese pozo de la desesperación también, del lodo cenagoso. Pero luego también dice el versículo 2, vayamos otra vez ahí, Salmos 42, Psalms 42, dice, puso mis pies sobre ¿qué? Sobre peña, rock. Qué bonito se siente cuando estás en el lodo y de repente hay una piedra y te sales y te subes, ¿verdad? Ahora sí ya me desenlodé. Puso mis pies sobre peña. ¿Qué contraste? Antes se encontraba hundido en un pozo, después lo vemos sobre una peña. Antes se encontraba hundiéndose en el lodo cenagoso y después lo vemos teniendo un piso firme donde se podía apoyar. Antes lo vemos respirando aires, hermanos, que como ha de haber olido también, ¿verdad? Esos pozos, imagínense cuando ¿verdad? El agua se estanca, huele bien feo. Aparte de todo el olor, ahora lo vemos respirando el aire puro, ¿verdad? Apoyándose en esa roca. Y esa roca ya sabemos, hermanos, que es Cristo, ¿verdad? Uno se apoya en Cristo. Amigo, amiga, apóyate en Cristo, no en tus opiniones, no en lo que te dijo tu abuelito, tu abuelita, que ya tiene 98 años, pero no es cristiano, no es cristiana. Te dará muy buenos consejos, amén, hermano. Pero en lo espiritual no puede, porque no sabe, por más experiencia que tengas en el mundo, no sirve para nada eso. Por eso Pablo lo tenía todo por basura. Cuando tuvo ese conocimiento de quién era Cristo Jesús, entendió que todo eso, lo demás, basura. Toda la instrucción que él había obtenido, en realidad, en comparación a Cristo, basura. Y eso que era maestro de maestros, el apóstol Pablo, fue el más educado de todos los apóstoles, sabemos, en cuanto a la ley, en cuanto al fariseísmo. Pero aquí, hablando de David, yendo otra vez, ¿verdad? Dice que enderezó mis pasos también, ¿verdad? Puso mis pies sobre la peña para salir adelante, apoyándose en esa roca que era el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y vino, hermanos, a pasar de una situación apremiante a una situación que tenía ya esa alegría, de muerte a vida, podemos decir. Así como cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, hay un cambio radical, se experimenta un cambio radical, se pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de tristeza a gozo, de opresión a libertad, del lodo a la peña, de la suciedad, del pecado a la gloria en Cristo Jesús. Eso es lo grandioso de ser parte del cuerpo de Cristo. Y David tenía eso muy en mente, aún en el Antiguo Testamento. Acuérdense que las situaciones del Antiguo Testamento son tipos de lo que iba a venir, ¿verdad? Lo veíamos en la clase, de esos antitipos de los cuales usted y yo ya estamos gozando, tal como el sacerdocio real en Cristo Jesús. Pero fíjense qué más hizo. Dice que enderezó sus pasos, el versículo 2, ¿verdad? Enderezó mis pasos, dice, después de poner sus pies sobre la peña, le enderezó, le arregló sus pasos, ¿verdad? Le corrigió sus pasos, porque imagínense, después de haber salido de ese lodo cenagoso, de esa cisterna, pues como que se queda uno trabado, no sabe uno ni cómo caminar. Lo espiritual también le endereza sus pasos a David.
La traducción literal de estas palabras puede ser: hizo también mis pasos firmes, firm. La idea, hermanos, es que Dios fortaleció de tal manera a David que ya no andaba tropezando ni cayendo, andaba ya derechito. A veces tenemos que ir con el quiropráctico porque le duele uno la columna, le duele la cadera, está uno chueco, ya amanece con el pescuezo todo así, ya no puedo voltear. Pues con el quiropráctico, con Gibson, ya lo conocemos aquí, ¿verdad? Y ya te truena y ahora sí, ya estoy derechito, ¿verdad? O ya te empuja la espalda y a veces sí duele de repente, ¿verdad? Pero te endereza. En lo espiritual, eso es lo que hace Dios, nos endereza, nos destuerce, espiritualmente hablando. Endereza tu alma, tu conciencia, la limpia y la pone derechita para que no te creas de lo que el mundo está ofreciendo, de todas las mentiras que el mundo ofrece. Ya no andas tropezándote ni cayéndote espiritualmente hablando. Anteriormente la vida de David era también vacilante. Por causa de los problemas constantes era derribado y claro, lo que él hizo, las consecuencias otra vez. Pero dice que ahora su caminar era firme y derecho. Vio la vindicación que Dios le estaba dando después de esa rebelión de su hijo Absalón. Acuérdense que está sucediendo todo esto después de que su hijo Absalón andaba ahí con el pueblo, ¿verdad?, ganándose a la gente para que él tomara ese trono. Y vemos también qué fea fue su muerte, ¿verdad?, de Absalón después. Y le dolió mucho a David cuando a su hijo lo matan y hasta grita: ¡Absalón, Absalón, mi hijo! Así le dolió tanto. Sin embargo, ahorita estaba sufriendo por ese mismo hijo Absalón. Pero ahora su caminar era firme y derecho, enderezó sus pasos. Cuando venimos a Cristo, caminamos en el camino angosto que lleva a la vida eterna. The narrow road. Y más vale que no nos salgamos. Y si tu hijo o hija se empieza a descarriar, es nuestro deber como padres encaminarlo otra vez. Hijo, hija, ¿qué estás haciendo? Haz las cosas bien. Enderézate mientras hay tiempo. Una vez ya en el ataúd, o 6 pies bajo tierra, o incinerado, se acabó la oportunidad. Después de eso, hermanos, después de que endereza sus pasos de David, ya para terminar, dice el versículo 3, Salmos 43, dice: puso luego en mi boca cántico, ¿qué? Cántico nuevo, dice. Alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. Un cántico nuevo. Es de observarse, hermanos, en las Escrituras que aquellos que experimentaron un gran favor de parte de Dios respondieron espontáneamente con alabanzas a Él. Cuando reciben esa bienaventuranza de Dios, ¿cuál es la reacción, la respuesta de esos personajes? Responden con alabanza a Dios. Nosotros a veces ni siquiera le damos gracias a Dios. Una vez que obtenemos lo que queríamos, se nos olvida seguir orando. Ya estoy bien contento, ya no necesito hablar con Dios. No sigue esa alabanza, no sigue ese agradecimiento. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice que Dios es el que puso ese cántico, ¿verdad?, en su boca. Dios puso cánticos. Qué ironía, David puso los instrumentos. Él fue el que introdujo los instrumentos. No porque Dios se lo pidió. A veces no se entiende esto y la mayoría de las religiones falsas citan el Salmo 150 para usar los instrumentos y esto y lo otro. Y se olvidan de que Dios le permite a David introducir los instrumentos, pero nunca se lo pidió directamente que le alabasen de esa manera a Dios. Dice 1 Crónicas 15:16, 1 Chronicles 15:16, 1 Crónicas capítulo 15, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, 15:16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos
a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. ¿Ven? Ahí está la introducción de instrumentos. ¿Por quién? Por David. Por David. Dios puso cántico nuevo, sin embargo, en la boca de David. Cuando los israelitas fueron protegidos del ejército egipcio, que los perseguía, entonaron el canto que se registra ahí en Éxodo capítulo 15, Exodus chapter 15. Cuando ya saben, ¿verdad? Dice, le llama el cántico de Moisés y de María, que está algo larguito, hermanos, ¿verdad? Son 21 versículos de canto, imagínense. ¿Cómo debe haber sido, hermanos? No sé. ¿Qué tonadas? No sé. Pero nos imaginamos que debe ser muy bonito, ¿verdad? Cantó Moisés, dice, y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Hay haber tenido esa tonada, claro, de israelita, ¿verdad? De gente hebrea. So, imagínense, ponerle música, no sé, algún día a lo mejor le pongo música. Pero esto es lo que cantaron, porque estaban alegres, ¿verdad? Cuando Dios le concedió a Ana el hijo que tanto ella deseaba, entonó el canto de 1 Samuel 2, 1 al 10, 1 Samuel chapter 2, verses 1, que no lo vamos a leer, pero ahí está ese cántico que ella entonó. ¿Ven? Ana cantó este cántico. Se nos olvida enfatizar cómo respondieron estos personajes con alabanza. Y a veces nosotros ni siquiera cantamos, como que canto, yo canto muy fuerte, si no hay no se va a desanimar. Viene del corazón, es lo que Dios ve, es lo que Dios oye. Cantemos con ganas, hermanos, con fuerzas, que se oiga. Es la alabanza para Dios. Ana cantó este cántico y empieza así, ¿ven? Ana oró y dijo, o sea, se habla como oración. ¿Ven? La oración también puede ser un cántico. ¿Se nos olvida? La oración puede ser un cántico. A prayer can also be a song. That's how you pray to God too, singing also. No hay santo, dice, como Jehová, versículo 2, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Después de que había sufrido tanto, viene ese hijo y ella canta de alegría. Cuando el leproso samaritano se dio cuenta que habías sanado por la palabra de Cristo, regresó donde el Señor estaba ahí, hermanos, glorificando a Dios. Lucas 17, 15 al 19, ¿verdad? 15, 16. ¿Qué dice ahí, hermanos, la palabra de Dios en Lucas 17, 15 y 16? Dice así la palabra de Dios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Glorificando quiere decir que llegó cantando. Es lo que significa glorificar a Dios, cantarle entre todo lo demás. Un componente de la glorificación a nuestro Dios es cantarle. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano, 1 de 10 nada más, la 10ª parte, 1 out of 10. Y este responde ¿qué? Cantando, glorificando a Dios. Gracias a Dios, imagínense. Veíamos una parte de un episodio de The Chosen y sale un leproso y todos los apóstoles para atrás, ¿verdad? Y Cristo ahí se queda y se empieza a acercar a Cristo, a este hombre todo lleno de llagas y podrida la carne, y los apóstoles, no te acerques, Cristo, los apóstoles, ¿verdad? En el principio de su ministerio, no te acerques, dice, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Y va, se le acerca y lo toca. Eso no se hacía. Un leproso te corrías. Era muy pegajosa la lepra. Y Cristo, sin embargo, lo toca. Y viene este hombre y le da gracias. Ojalá que no seamos nosotros, hermanos, ingratos, que vengamos y le demos gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido. Se lo debemos a Él. ¿Qué podemos decir, hermanos, ya para terminar? ¿No será que muchas veces en nuestra vida no hay un canto de alabanza a Dios porque no nos damos cuenta de sus grandes favores y misericordias?
Deberíamos de levantarnos cantando a Dios, más en su día, más en su día. A veces nos levantamos, hermanos, con una disposición terrible. Nos levantamos porque no nos preparamos el día anterior. El día, no estoy diciendo la noche, estoy diciendo el día anterior. Debe ser una preparación, y ya si no, dijera yo el día de toda la semana. Porque es el día del Señor, no es de nosotros. Y se nos olvida llegar con esa disposición. Ojalá que siempre haya un cántico de alabanza a Dios. No importa cómo nos esté yendo, que empecemos el día cantándole a Dios. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por lo bueno que eres conmigo. Y entender realmente los hechos redentores de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana hacemos la invitación. Si hay alguien que quisiera venir a los pies de Cristo y ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados, ¿por qué no lo hace hoy? ¿Qué te impide que tú seas bautizado? Contáctanos si ya lo tienes ese deseo en tu corazón, para que Dios lo convierta en una realidad. Pues te pedimos que podamos hacerlo.